Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. Hoy, 5 soldados enfrentarán su mayor desafío, uno que decidirá sus legados en toda la galaxia para ellos y para toda nuestra especie. Entremos en la historia. Un viento cortante, afilado como un cuchillo afilado, azotó las desoladas llanuras de Acarón, silbando una melodía triste a través de las ruinas desmoronadas que salpicaban el paisaje. Los remolinos de polvo como fantasmas efímeros bailaron sobre la tierra manchada de ocre, oscureciendo momentáneamente el horizonte distante donde los dos soles se hundieron, pintando el cielo con tonos de violeta magullado y oro fundido. Dentro del comedor del puesto de avanzada Kepler, la escena era mucho más acogedora. El aire espeso con el aroma de la pasta nutritiva y el café sintético zumbaba con el murmullo bajo de la conversación y el estrépito de las bandejas en una mesa escondida en una esquina, lejos de la multitud principal. 4 figuras acurrucaban sus rostros iluminados por la luz parpadeante de una exhibición hueca. El sargento Elias Vance, sus rasgos cincelados grabados con el cansancio de incontables campañas, trazó un dedo a lo largo del mapa topográfico proyectado sobre la mesa. Sus ojos de un azul penetrante, que parecía sostener el peso del mundo, se detuvo en un grupo de puntos parpadeantes en el borde de la pantalla. ¿Algo de comando?, preguntó su voz áspera. Un testimonio de las duras condiciones de Acarón y los innumerables cigarrillos que consumía Corbis. Su segundo al mando resopló el sonido, una mezcla de diversión y resignación, nada más que las habituales. Elías sigue, ocurre con el buen trabajo. Mantente alerta, no dejes que los Boran te atrapen. Se rió entre dientes, un sonido seco y sin humor, como si esos piratas espaciales glorificados perdieran su tiempo en esta roca olvidada de Dios. Es SLDA. La única mujer en la mesa arqueó una ceja, su expresión una mezcla de diversión y escepticismo. No subestimes a los Boran Corbis, tienen la mala costumbre de aparecer donde menos se los espera, su mirada aguda y vigilante como la de un halcón. Elías se movió hacia Elias. Además, ya sabes lo que dicen. El silencio es el preludio del trueno. Finan. El más joven del grupo se mueve incómodamente en su asiento. La luz parpadeante de la pantalla hueca proyectaba largas sombras danzantes sobre su rostro juvenil, resaltando la tensión nerviosa que irradiaba de él. En oleadas, solo había estado estacionado en Acarón por unos meses, recién salido del entrenamiento, y el vasto vacío del espacio, el silencio resonante de su puesto de avanzada aislado, lo llenó de una inquietud sin nombre. ¿Realmente cree que atacarán, sargento?, preguntó su voz apenas un susurro. Elías encontró su mirada, un destello de algo parecido a simpatía, suavizando sus rasgos endurecidos. Había visto esa misma mirada de aprensión incontables veces reflejada en los ojos de innumerables reclutas empujados a las fauces implacables de la guerra. «Tenemos nuestras órdenes, soldado», dijo su tono firme. «Pero no cruel, nuestro debe estar listos. Siempre». Un crujido arrepentido estalló desde el panel de la computadora, montado en la pared, cortando el bajo zumbido de la conversación en el comedor. Una voz distorsionada y frenética llenó el silencio. «Este es el puesto avanzado. Teus Mayday, Mayday, Boran». Allí la transmisión se cortó, dejando atrás un silencio escalofriante, cargado de implicaciones no dichas. Elías golpeó su puño sobre la mesa. El sonido resonó a través de la habitación, repentinamente, silenciosa. «Corbis, llévame comando. Isolda, prepara los escáneres de largo alcance. Finan, estás conmigo». Como un jadeo colectivo resonó a través del comedor, y los soldados se apresuraron a sus puestos de batalla. Un solo pensamiento resonó en la mente de Elías. Los susurros en el viento se habían convertido en un rugido. El silencio después de la transmisión rota fue ensordecedor, un terror frío tan implacable como los vientos aaronianos se asentaron sobre el puesto avanzado. Teus,
de Elías. Desaparecido. Aún podía imaginar los rostros de los soldados estacionados allí, hombres y mujeres con los que había compartido bebidas e historias ahora reducidas a estática, en una línea tranquila. La voz del señor Finian, delgado y recompánico, apenas oculto, atravesó los pensamientos sombríos de Elías. ¿Qué hacemos? Elias Drew tomó una respiración tranquila mientras reducía el torbellino de emociones que se arremolinaban en su interior. El pánico era un lujo que no podía permitirse ahora, no con el destino de la galaxia en juego. Golpeó la mesa con el puño otra vez, esta vez más para centrarse en sí mismo que para expresar su frustración. «¿Corbis? ¿Alguna palabra del comando?» Corbis negó con la cabeza, su rostro curtido. «No hay nada sombrío todavía. Señor, la calma sigue revuelta. Isolda, su rostro está pálido, pero compuesta». Giró en su silla, el brillo del escáner de largo alcance, reflejándose en sus ojos azul hielo. «Estoy captando. Múltiples firmas de energía, acercándose a Acaron Eta. 6 horas, tal vez menos. 6. No era mucho, pero era todo el tiempo que tenían tiempo para prepararse para lo inevitable. Tiempo para transformar su puesto de salida aislado en una fortaleza. Tiempo quizás para hacer que su última resistencia cuente para algo más que solo otra muesca en la cuenta cada vez mayor de conquistas Voran muy. «Bien, gente, escuchen». Elías gritó, su voz resonando a través del comedor. Ahora silencioso. Los otros soldados, sus rostros grabados con una mezcla de miedo y resolución sombría, chasquearon. «Atención, sabíamos que este día podría llegar. Nos hemos entrenado para ello, soñado con ello». Hizo una pausa dejando que sus palabras se hundieran bien. «Los Voran están viniendo. Vienen por nosotros y vienen por todo lo que apreciamos». Escaneó los rostros frente a él, viendo el miedo, la incertidumbre, pero también la determinación de acero que ardía en sus ojos. Estos no eran solo soldados bajo su mando, eran sus camaradas, su familia, y estaría condenado si no sería todo lo que estuviera en su poder para protegerlos. Podemos estar en inferioridad numérica, podemos estar en inferioridad de armas, pero no estamos en inferioridad numérica. Les haremos pagar por cada centímetro de terreno. Lucharemos contra ellos. Con uñas y dientes les mostraremos lo que significa enfrentarse al espíritu humano. Su voz áspera, por la emoción, reverberó a través de la malla, infundiendo a los soldados un renovado sentido de propósito, una ovación entrecortada, pero desafiante. Se levantó del grupo reunidos haciendo eco del sentimiento que ardía en sus corazones. «Nos mantendremos firmes, lucharemos, no nos rendiremos». La ciudad hundida de Ital. Incluso su nombre evocaba una sensación de grandeza olvidada, un susurro de gloria pasada tragada por la inexorable marcha del Iosintosir. Tiempo ahora, sus muros desmoronados y torres esqueléticas, medio enterradas por las arenas cambiantes de Acaron, estaban a punto de convertirse en el último bastión desesperado de la humanidad contra la marea. Invasora de la invasión, Voran, Elias inspeccionó la escena desde una encima de la torre de vigilancia en ruinas. El viento azotaba su capa a su alrededor como un fantasma. Abrazo debajo de la ciudad, que una vez fue silenciosa, se unió a la actividad, una colmena de caos organizada, mientras sus soldados transformaban las ruinas antiguas en una fortaleza. Las cajas de suministro se descargaron con una eficiencia practicada. Barricadas improvisadas surgieron de las calles llenas de escombros y los cañones láser pesados. Sus barriles GLE, que se elevaban con una promesa mortal, fueron maniobrados hacia posiciones estratégicas con vistas a los accesos principales de la ciudad. «Fantasmas de una civilización muerta hace mucho tiempo». Corbis comentó, que su voz estaba mezclada con una extraña mezcla de asombro e inquietud mientras se unía a Elías en la plataforma azotada por el viento. ¿Puedes imaginar a Elías? Este lugar rebosante de vida, un faro de civilización, ahora solo un cementerio. Elías ascendió con la mirada fija en el horizonte. Cada piedra aquí cuenta una historia. Corbis, un relato de resiliencia, de ingenio de un pueblo que se negó a rendirse incluso frente al olvido. Volvió la mirada y se encontró con la de Corbus.
Su lucha puede que haya terminado, pero lo nuestro apenas comienza. Honraremos su memoria no con luto, sino con desafío. Corvus gruñó, un destello de aprobación en sus ojos. Los hombres están listos. Elías asustado. Seguro pero listo. Tienes una manera de inspirarlos, incluso cuando toda esperanza parece perdida. La esperanza es algo peligroso, Corvus. Elías murmuró, su mirada distante atormentada. Él sabía mejor que la mayoría. La naturaleza voluble de la esperanza, el regusto amargo de su traición, una tos. Detrás de ellos se rompió en el momento en que Isolda, su rifle de francotirador colgado de su espalda como un pájaro depredador, se apoyó contra el arco desmoronado. Sus labios se curvaron en una sonrisa sentimental reflexiva. Sargento. Nunca te tomé por un aficionado a la historia. Elías forzó una sonrisa sin humor, solo apreciando las fortificaciones. Isolda, esta ciudad, ha visto su cuota de batallas con suerte. Sus huesos todavía recuerdan cómo luchar. Isolda se rió entre dientes, su voz carente de humor. Yo no confiaría en los fantasmas del pasado para salvarnos, sargento. Tendremos que hacer nuestra propia defensa. Ella hizo un gesto hacia la bulliciosa actividad bajo sus órdenes. Entonces, ¿dónde me quiere? Elías señaló un grupo de edificios en el flanco occidental de la ciudad, sus siluetas irregulares, elevándose como dientes rotos contra el cielo carmesí. Los viejos archivos. Instituto Isolda. Terreno despejado, línea de visión, hace que cada disparo cuente. Es un placer. Isolda dijo, sus ojos brillando con un fuego frío. Con un asentimiento, ella desapareció. En las profundidades laberínticas de la ciudad, sus pasos silenciosos y disparados, como un depredador fundiéndose en las sombras. Corvus la observar irse. Un silbido bajo escapó de sus labios. Ella es algo más que eso. Elías mirando con un respeto a regañadientes, templando su estoicismo habitual. Isolda era un enigma, su pasado envuelto en susurros y rumores. Pero una cosa era segura: cuando los Boran llamaran a la puerta, aprenderían a temer a la mujer que susurraba con la muerte Finan. Elías gritó, su voz haciendo eco en el tejado. El joven soldado, su rostro pálido pero sereno, se puso firme al lado de Corvus. Estarás conmigo. Supervisaremos el perímetro norte. Finan tragó saliva. Sus ojos se lanzaron nerviosamente hacia el horizonte. Elías colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro del joven. No te preocupes, soldado. Lo superaremos, solo mantente cerca y confía en tu tren. Finan acercando con la mandíbula apretada. Con una determinación recién descubierta. Tenía miedo, sí, pero el miedo era un lujo que ya no podía permitirse. Ahora era un soldado y su lugar estaba aquí con sus camaradas, enfrentando la tormenta junto a ellos, mientras los últimos rayos de los soles gemelos se hundían bajo el horizonte, pintando el cielo aroniano y matices de sangre y ceniza. Un silencio tenso cayó sobre la ciudad hundida de Ethel. El viento llevaba el aullido distante de un depredador del desierto, un sonido lúgubre que hacía eco de la aprensión en los corazones de los soldados acurrucados dentro del abrazo desmoronado de la ciudad. Estaban en desventaja numérica y en desventaja de armamento, enfrentando a un enemigo que nunca había conocido la derrota, pero también eran humanos y lucharían. La primera nave de desembarco Boran atravesó la atmósfera de Aron con un sonido como el de 1000 almas torturadas. Fue seguida por otra y otra, hasta que el cielo pareció cobrar vida con las siluetas amenazantes de las naves enemigas, borrando la primera luz frágil del amanecer. Un escalofrío de aprensión, primordial e instintivo, recorrió la columna de Elías. Esto era todo. Aquí Finan respiró, su voz apenas audible por encima del viento y el creciente zumbido de los barcos que se acercaban. El joven soldado agarró su rifle con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Posiciones. Elías rugió. Su voz hizo eco a través de la plaza en ruinas que sirvió como su puesto de mando improvisado. La calma relativa que se había instalado sobre la ciudad hundida. Soldados destrozados. Sus rostros, sombríos pero determinados, corrieron a sus puestos designados. El rítmico sonido metálico de las botas contra la piedra antigua.
un contrapunto a la creciente sinfonía de la guerra inminente. Los cañones láser dan vida. Sus núcleos de energía brillan con una luz azul siniestra que proyecta sombras grotescas a través de los muros desmoronados. La primera ola de soldados vorán tocar el perímetro norte con la fuerza bruta de un trueno, vestidos con armadura negra que parecían absorber la luz. Eran criaturas de ángulos agudos y acero frío. Sus rostros estaban ocultos detrás de cascos sin rasgos distintivos. Los rifles de pulso escupían ráfagas letales. The plasma. El aire chisporroteaba y estallaba cuando las rondas de energía encontraban sus objetivos. «Mantengan la línea», rugió Elías soltando una descarga de su propio rifle, el retroceso sacudiendo su hombro. «No dejen que esos bastardos ganen un punto de apoyo». Los humanos, ampliamente superados en número, contraatacaron con la ferocidad de animales acorralados su fuego láser, aunque menos avanzada tecnológicamente. Era preciso y letal, explotando cada grieta y hendidura que la antigua ciudad ofrecía, finan su miedo inicial dando paso a una concentración fría, alimentada por adrenalina, se despertaría incluso a él mismo, con su puntería sus disparos encontrados. Sus objetivos con precisión mortal, pero los Boran eran implacables su avance. Un maremoto de agresión fría y calculada se movían con una eficiencia escalofriante, sus rifles de pulso escupiendo fuego, su armadura aparentemente inmune a los humanos contra ataques. Desesperados están atravesando la puerta oeste. Uno de los soldados gritó, su voz mezclada con pánico. «Necesitamos refuerzos en el archivo», maldijo Elías, sacando una granada de su cinturón. «Corvus, conmigo. Finan, ve a su solda. Dile que necesitamos apoyo de fuego en...». El archivo ahora se mueve con fuerza. Su corazón latía contra sus costillas como un tambor. El ritmo de la perdición no lo dudó. Corrió a toda velocidad por los callejones laberínticos. Sus botas resbalaban sobre el suelo lleno de escombros. El aire estaba denso con el acre olor a ozono y el cobrizo olor a sangre. Podía oír el rugido de la batalla a su alrededor, las ráfagas entrecortadas de fuego láser, los gritos guturales de los Boran, los gritos angustiados de los heridos. Llegó a la base de los viejos archivos, una imponente estructura de piedra desmoronada y metal retorcido. Sus niveles superiores estaban envueltos en humo. Subió a toda prisa por una escalera precaria. Los escalones crujían precariamente bajo su peso. Sus pulmones ardían por el esfuerzo. Irrumpió en el tejado con los oídos zumbando. Su visión se volvió borrosa por el esfuerzo. Su rostro, una máscara de fría concentración, yacía boca abajo detrás de su rifle de francotirador. Su dedo descansaba ligeramente sobre el gatillo. Ni siquiera se molestó en girar. Mientras Finan se acercaba, «El sargento quiere apoyo de fuego en la puerta oeste. Están siendo invadidos». Finan jadeó. Sus palabras se atropellaron en su prisa. Isolda, avanzando con su mirada fija en el campo de batalla de abajo, «Dile al sargento que lo escuché». Tomar una respiración profunda. Presionó el gatillo. El rifle se sacudió contra su hombro. El flash de la boca del cañón iluminó momentáneamente el tejado con una luz blanca cegadora. Un latido después, un grito agudo interrumpido resonó desde el campo de batalla de abajo. Finan, con el estómago revuelto, apartó su mirada de la carnicería y se concentró en su sledá. Nunca había visto a nadie tan tranquilo, tan completamente en control en medio del caos y el derramamiento de sangre. Era aterrador y emocionante a la vez. Estaba presenciando de primera mano la escalofriante y eficiente danza de la muerte, y no estaba seguro de que le gustara lo que estaba viendo. «Quédate aquí, niño», Isolda dijo con voz tranquila, casi conversacional. Mientras recargaba con deficiencia, practicada, está a punto de volverse un desastre. Finan ascendiendo con la cabeza. Su mirada se desvió. De vuelta al caos que se desarrollaba bajo la ciudad hundida de Etal, una vez un testamento silencioso de un pasado olvidado, era ahora un crisol de fuego y furia. Un testamento de la voluntad inquebrantable de la humanidad de sobrevivir, y en el corazón de ese infierno todavía parpadeaba una chispa de desafío alimentada por el coraje, la desesperación y el conocimiento de que estaban luchando no solo por sus propias vidas, sino por el destino de su especie. Estaban en desventaja, pero aún no en desventaja en armamento.
El aire estaba cargado con el hedor de ozono y carne quemada. El silencio después del disparo de Isela era tan desconcertante como los gritos de batalla que lo precedieron. Finan, con el estómago revuelto, observó cómo trabajaban sus movimientos, un borrón de deficiencia practicada mientras decidía su próximo objetivo. Cada disparo sonaba con una precisión escalofriante, una sinfonía sombría de desafío contra la marea implacable del avance de los Boran. Se estaban reagrupando. Isolda murmuró su voz carente de emoción, su mirada fija en el humo que se arremolinaba y oscurecía la puerta occidental. Aquellos que quedan de todos modos, Finan tragó, tratando de ignorar el temblor en sus propias manos. Nunca había visto tanta muerte. Esta tanta carnicería se entrenó para eso, por supuesto, pero nada podría prepararte verdaderamente para la realidad visceral de la guerra, el miedo primario crudo que arañaba los bordes de tu mente, amenazando con consumirte. El sargento Vance nos quiere en el perímetro norte financiero, dijo con voz ronca. Está llevando a todos de regreso al bosque Iselda. Bajó su rifle un destello de algo parecido a la sorpresa cruzándola por lo general. Rasgos impasibles, los bosques susurrantes. Eso es poco ortodoxo, Finan. Encogió su garganta. Repentinamente seca, dijo algo sobre usar el terreno a nuestro favor, volviendo sus números en contra de ellos. Una lenta sonrisa se expandió por el rostro de su viejo, un brillo depredador en sus ojos. Ahora que eso suena más como Elias Vance, ella Rose, reuniendo su equipo con la gracia fluida de un depredador, preparándose para acechar a su presa. Vamos, chico, vamos a ver qué tipo de locura el sargento ha preparado. Para nosotros los bosques susurrantes hicieron honor a su nombre cuando Finan e Isolda descendieron de los archivos y se sumergieron en la densa maleza. Un silencio cayó sobre el campo de batalla. El aire denso con la dulzura empalagosa de la flora alienígena y la humedad del tratamiento estaba viva con un movimiento invisible. El susurro de las hojas, el chasquido de las ramitas, una sinfonía de susurros que enviaron escalofríos por la columna vertebral de Finan SP. Este lugar, Finan, murmuró su mano, apretando instintivamente alrededor del agarre de su rifle. Se siente mal. Los Boran son criaturas de espacios abiertos, Isolda, dijo su voz apenas audible por encima del susurro del viento a través de los árboles confiados en su tecnología. Su poder de fuego superior. Aquí en estos bosques, las tornas se invierten. Aquí podemos hacerlo. Temer las sombras. Se movía con una confianza que bordeaba la arrogancia, sus pasos silenciosos en el suelo del bosque, sus sentidos en sintonía con cada destello de movimiento, cada susurro en el viento, Finan luchando por seguir el ritmo sentido, una oleada de admiración por esta mujer. Esta guerrera que parecía tan completamente en casa, en este desierto alienígena, emergieron de la maleza densa, en un claro, el aire denso de tensión. Ahí ve su rostro sombrío, pero decidió estaba de pie en el centro, rodeado por un puñado de soldados. Sus rostros grabados por el agotamiento y una esperanza desesperada. Informe. Elías dijo, su voz aguda, sus ojos escaneando la línea de árboles West Gates, invadido uno de los soldados. Dijo su voz cansada. Perdimos a mucha gente buena, tratando de contenerlos, los Boran. Se están reagrupando. Isolda, dijo dando un paso adelante. Se habrán dado cuenta de que nos hemos retirado, vendrán a buscarnos. Elías asintió con la mirada fija en la niebla arremolinada que se aferraba al suelo del bosque. Déjalos venir. El bosque susurrante puede ser su cementerio, pero serán ellos quienes fertilicen el suelo. Se volvió con una sonrisa sombría en la comisura de sus labios. Tenemos una sorpresa esperándolos. El corazón de Finan palpitaba con fuerza, sintió una oleada de adrenalina. No sabía lo que Elías había planeado, pero una cosa era segura. La batalla por la ciudad hundida de Ethel estaba lejos de terminar. Los susurros en el bosque se hacían más fuertes, transformándose en un rugido de desafío que prometía sacudir los cimientos del imperio Boran. Los humanos estaban superados en número,
superados en armamento pero aún no superados. Estaban luchando por su hogar, por sus vidas, por el futuro de su especie, y en el corazón de esa lucha, una chispa de esperanza. Todavía parpadeaba alimentada por el coraje, por la desesperación y por la creencia inquebrantable de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad encontraría una manera. El aire dentro de los bosques susurrantes crepitaba con una tensión más espesa que la atmósfera húmeda. Los rayos de sol, filtrándose a través del denso dosel sobre ellos, pintaban patrones cambiantes de luz y sombra en el suelo del bosque, iluminando los rostros sombríos de los soldados acurrucados entre las raíces nudosas de árboles antiguos. Ellos mismos eran sombras. Sus uniformes manchados con la mugre de la batalla y el sudor de su huida desesperada, cada uno muy consciente de que ahora eran los cazados, no los cazadores. Elías. Sus rasgos enseñaban, con una energía reprimida, que vibraba como un cable de alta tensión. Ajustó las correas de su mochila. Su mirada recorrió al grupo reunido. Vio el agotamiento grabado en sus rostros, el miedo que parpadeaba en sus ojos, pero también una resolución de acero que reflejaba la suya. Estaban superados en número y en armamento, pero no estaban vencidos. Tenemos que movernos, dijo. Su voz era un gruñido bajo que atravesó el tenso silencio. Pronto estarán sobre nosotros y el bosque susurrante puede tener muchos secretos, pero Mercy no es uno de ellos. Hizo un gesto hacia Corbis, que estaba gritando órdenes a un pequeño grupo de soldados encargados de preparar una serie de granadas trampa a lo largo de su perímetro improvisado. El hombre mayor, con su rostro pálido bajo su grime, se movió con una rigidez que hablaba de viejas heridas y el implacable costo de incontables batallas. «Corbis, ¿cómo estamos?» Corbis se enderezó, haciendo una mueca de dolor ligeramente mientras cambiaba su peso. «Casi listo. Elías. Pero esos Boran son como perros de sangre, no los detendrá por mucho tiempo suficiente», dijo Elías. Su tono no dejaba lugar a discusión, se volvió hacia Finan, que luchaba por recargar su rifle. Sus manos temblaban levemente. El rostro del joven soldado estaba pálido, sus ojos abiertos, con una mezcla de miedo y una extraña euforia que Elías reconoció muy bien. La mirada de un soldado que había mirado a la muerte a la cara y había encontrado el coraje para escupir de vuelta, dijo Finan. Su voz se suavizó un poco. Ve a High Ground. Encuentra un punto estratégico donde puedas ver el acercamiento del norte. Si ves algún movimiento, cualquier señal. «De los Boran, avísanos, lo tenemos». Finan tragó saliva. Su mirada se fijó en la de Elías. «Sí, señor», dijo. Su voz era firme. A pesar del temblor en su pecho, se colgó el rifle al hombro y se fundió con la maleza. Sus movimientos eran sorprendentemente fluidos para alguien tan nuevo en las brutales realidades de la guerra. Mientras Elías lo miraba irse, sintió una punzada de algo que lo hacía sentir culpable. Finan era tan joven, apenas lo suficientemente mayor para afeitarse todavía. Aquí estaba empujado al corazón de un conflicto que amenazaba con consumir civilizaciones enteras. Pero la culpa era un lujo que Elías no podía permitirse. Ahora no ahora. Todo lo que importaba era la supervivencia para él mismo, para su gente, por la esperanza que ardía como una llama frágil ante la oscuridad invasora. Un chillido agudo cortó el aire seguido de una serie de explosiones amortiguadas. Corbis juró en voz baja: «Están aquí el pánico». Amenazó con abrirse camino hasta la garganta de Elías, pero lo obligó a reprimirlo, reemplazándolo con el enfoque frío y duro de un soldado que había visto incontables batallas y vivido para contarlo. Sacó su arma, el peso familiar del arma, un consuelo en su mano. «Iluminarlos». Él gruñó su voz. Un gruñido primario. «Haz que paguen por cada centímetro». El bosque explotó en una cacofonía de sonido y furia. El fuego posterior ardió entre los árboles, iluminando el campo de batalla en un caleidoscopio de brillo mortal. El Boran, su armadura negra, brillaba bajo la luz del sol moteada que se derramaba a través de los árboles. Su rifle de pulso,
escupía letales ráfagas de plasma. Luchaban con despiadada eficiencia, su avance implacable, sus números parecían infinitos. Elías y sus soldados contraatacaron con la ferocidad de animales acorralados. Sus propias armas ardían el aire denso con el acre sabor del ozono y el olor metálico de la sangre. Pero estaban luchando una batalla perdida. Sus números menguaban con cada momento que pasaba mientras la batalla se desataba a su alrededor. Elías notó que Corbis tropezaba su mano agarrándose el costado, su rostro contorsionado por el dolor. La sangre floreció en su uniforme, manchando el verde oliva de un enfermizo Corbis carmesí. Elías rugió su corazón con un vuelco en su pecho. Se lanzó adelante hacia atrapando al hombre mayor antes de que pudiera tocar el suelo. «Sigue sin mí, Corbis», jadeó su voz caballo, su respiración superficial. «Sálvense, como el infierno lo haremos». Elías gruñó, sus ojos ardían con una determinación feroz. Sabía que Corbis tenía razón. No podía salvarlo, no aquí, no ahora, pero no podía obligarse a dejar a su amigo, su campo camarada, morir solo en este de batalla alienígena. Un destello de movimiento en los árboles atrajo su vista. Finan, su rostro pálido pero resuelto, emergió de la maleza. Su rifle apuntó al Borán que se acercaba. Sargento, gritó, su voz tensa con urgencia. Encontré algo. Una salida, pero tenemos que movernos ahora. Elías vaciló, dividido entre su lealtad a su amigo y la esperanza desesperada que brilló en los ojos de Fan. Miró a Corbis, el pecho de su amigo subiendo y bajando en jadeos irregulares. «Sácalos de aquí, Elías Corbis», roncó su voz, un susurro. «Ahora eso es una orden». Eli cerró los ojos. Su garganta se contrajo con un dolor tan profundo que amenazó con asfixiarlo. Sabía que Corbis tenía razón. Él era su líder y su supervivencia dependía de él. Abrió los ojos, su mirada fija en las finanzas, liderando el camino soldado, y así, con un corazón pesado y una oración susurrada a los dioses que podían estar escuchando. Elías Vance abandonó a su amigo, su camarada, a las tiernas misericordias de los bosques susurrantes, y siguió a un joven soldado. Su corazón se llenó de miedo y un destello de esperanza desesperada más profundamente en las profundidades Esmeralda. Mientras se sumergían en la maleza, un solo pensamiento hizo eco en su mente, un mantra de desafío contra la implacable marea de desesperación. Pueden haber perdido esta batalla, pero la guerra estaba lejos de... El golpeteo rítmico de sus botas contra la tierra compacta era el único sonido que penetraba la conciencia de Elías. Corrió pulmones, quemando músculos, gritando por un respiro, pero la imagen de Corbis pálida y sangrando en la luz que se desvanecía del bosque lo impulsó a seguir. No podía adelante salvar a su amigo. No ahora, pero podía honrar su sacrificio, asegurándose de que muchos de sus camaradas, como sea posible vivir, para ver otro amanecer. Finan, su energía juvenil, aparentemente inagotable, abrió el camino, tejiendo un camino a través de la densa maleza, con la gracia natural de una criatura nacida en el bosque. Los otros soldados, una banda desaliñada de sobrevivientes, lo siguió de cerca, sus rostros grabados por el agotamiento y la aceptación sombría de su situación desesperada. «¿Cuánto más lejos, Finan Elías?», jadeó, su voz entrecortada, el joven soldado, sin perder el paso, señalado hacia un afloramiento rocoso frente a él. Su silueta irregular, un marcado contraste contra el tapiz esmeralda del bosque circundante. «Allí», dijo, su voz tensa por el esfuerzo, justo sobre esa cresta. «Hay una red de cuevas, entradas ocultas. Los boreanos nunca nos encontrarán. Esperanza frágil como una estrella recién nacida». Titiló en el pecho de Elías. Un refugio, un santuario, una oportunidad para reagruparse. Y quizás, solo quizás, encontrar una manera de cambiar el curso de esta batalla imposible. Pero cuando llegaron a la cresta y la red de cuevas apareció a la vista,
Una vista escalofriante le robó el aire pulmones a través del valle ubicado dentro del abrazo de los bosques. Susurrantes, una estructura colosal de metal negro obsidiana se levantó del suelo del bosque como un dios malévolo. Su superficie lisa y sin rasgos distintivos reflejaba la luz del sol de una manera que se sentía completamente antinatural, como si se burlara de las mismas leyes de la física, incluso desde esta distancia. Elías podía sentir el poder que emanaba de ella, una ola palpable de energía que le enviaba escalofríos por la columna vertebral. ¿Qué es eso? Uno de los soldados susurró con voz temblorosa. Elías no necesitaba respuesta. Él sabía lo que era. Él vio los informes de inteligencia escuchados. Los susurros los descartó como exageraciones, como divagaciones de mentes en pánico. Pero, ahora mirando fijamente el monstruoso edificio que tenía ante sí, supo la verdad. Este era el martillo de Acarón, un arma de un poder destructivo inimaginable, una herramienta de aniquilación que se susurraba en voz baja en los rincones más oscuros de la galaxia. Se decía que era capaz de arrasar ciudades enteras o convertir planetas en páramos humeantes, y ahora apuntaba directamente a la ciudad hundida de Ethal, el último bastión de la resistencia humana en este mundo olvidado por Dios. Finan, con su optimismo juvenil, visiblemente conmocionado por primera vez desde que Elías lo conoció, se volvió hacia él con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y horror. «Sargento», tartamudeó, su voz apenas era un susurro. «¿Qué hacemos ahora?» Elías cerró los ojos y respiró profundamente, saboreando el sabor metálico del miedo en su lengua. Podía sentir el peso de la responsabilidad presionándolo. Las vidas de todos los soldados bajo su mando descansaban sobre sus hombros. No había escapatoria. No se podía correr. No se podía negociar con un arma como esa. Esto era todo. Abrió los ojos. El miedo reemplazado por una fría y dura resolución. Pueden morir aquí en este mundo desolado, pero morirían luchando su sacrificio, un testimonio del espíritu inquebrantable de la humanidad. Él se encargaría de que luchemos, dijo Elías, su voz sorprendentemente firme. Luchamos con todo lo que tenemos. Les hacemos pagar por cada centímetro de terreno, por cada vida que han tomado. Les mostramos que la humanidad puede ser superada, pero nunca somos verdaderamente derrotados. Encontró la mirada de cada soldado que estaba frente a él, viendo el miedo, la duda, pero también un destello de determinación que reflejaba la suya. Propios eran soldados cada uno de ellos y enfrentarían este desafío final con el coraje y el valor que había definido a su especie desde el amanecer de los tiempos. «Para Acarón», rugió Elías, alzando su rifle sobre su cabeza, un faro de desafío frente a Oblivion. «Para Acarón los soldados». Hicieron eco de sus voces mezclándose en un solo grito desafiante que resonó a través de los bosques susurrantes, un testimonio del perdurable espíritu de la humanidad, un espíritu que ni siquiera el martillo de Acarón podía extinguir la batalla. Por Acarón estaba lejos de sobre el suelo de la biblioteca de los susurros, zumbaba con un bajo e insistente temblor, una vibración que resonaba en los dientes de Elías. Cada pulso del ejército Voran que se acercaba enviaba una nueva ola de polvo que caía en cascada desde el techo, pero Elías se mantuvo firme, presionó su espalda contra la fría piedra. Un juramento silencioso formándose en sus labios. Miedo, un susurro escalofriante. Se deslizó a través de las sombras rotas, tratando de tejerse alrededor de su corazón. Lo enfrentó de frente, aplastándolo con el puño de hierro de su resolución. No rompería el hambre insaciable de los Voran. Su desprecio por la santidad del conocimiento no encontraría compra. Dentro de estos muros, la biblioteca de los susurros de faro del espíritu perdurable de la humanidad permanecería, mientras él la respira. La voz del sargento Jet áspera por el cansancio,
y cubierta de mugre atravesó la sofocante anticipación. La luz parpadeante de la lámpara brillaba en su rostro, revelando la misma determinación inquebrantable que ardía en el propio pecho de Elías. Estaban superados en número, pero no derrotados, no mientras quedara una sola chispa de desafío. Los temblores se intensificaron. Ya no era un estruendo distante, sino los pasos resonantes de un vengativo dios, el martillo de Acarón, el Borán. La monstruosa máquina de guerra estaba cerca. Su sombra ya había caído sobre la ciudad, dejando un rastro de fuego y ruina a su estela. Pronto volvería su atención a la biblioteca, ansiosa por reclamar otra victoria para Oblivion. Un sollozo ahogado delgado y reatravesó el intenso silencio. Finan, el más joven de su unidad. Estaba congelado su rostro ceniciento, su mirada fija en un punto más allá del hombro de Elías. El terror había drenado el color de sus ojos, dejando detrás 2 charcos de miedo vidrioso allí. Susurró apuntando con un dedo tembloroso hacia una esquina sombría. Un tapiz hecho jirones colgaba un sesgo que revelaba una enorme ma de oscuridad. Más allá. Los bibliotecarios lo usaban túneles hacia los niveles inferiores. Esperanza, una frágil mariposa luchando por tomar vuelo en medio de una tormenta, revoloteaba en el pecho de Elías. No era una solución ni un escape garantizado, pero era una oportunidad. Una oportunidad de reagruparse, para sobrevivir, para hacer que los Borán paguen con sangre por cada centímetro de terreno que se atrevieron a reclamar. Cuánto tiempo la voz del sargento Jet era firme sin traicionar nada. De la desesperación que roía los bordes del control de Elías, su mano descansaba sobre él. Empuñadura de su rifle, todo su ser irradiaba una calma escalofriante que arrulló la gravedad de su situación mientras fuera necesario. Elías gruñó su voz, un bajo estruendo de desafío. Nos mantenemos aquí por la biblioteca, por todos los que han caído. Se puso de pie, el peso de la responsabilidad acomodándose sobre sus hombros como una carga física, una que llevaría sin quejarse, sin retirada ni rendición. Sus palabras resonaron en el repentino silencio, una promesa susurrada a los fantasmas de aquellos que ya habían dado sus vidas en esta lucha desesperada. Los temblores cesaron. Un pesado silencio descendió roto solo por el distante sonido metálico del metal sobre la piedra. Un escalofriante preludio a la carnicería que vendría. El enemigo estaba aquí. Elías levantó su rifle sacando fuerza de su peso familiar. El miedo no tenía poder sobre él. Ahora solo una fría y dura determinación que se apoderó de él como un sudario. Esto no era el final. Esto era solo el comienzo de su resistencia. El suelo se cerró bajo sus pies, un monstruoso latido del corazón, anunciando la llegada del olvido. Elías, sus sentidos, preternaturalmente agudos. Prácticamente podía saborear el sabor metálico del ozono en el aire, sentir el calor del martillo de la firma energética de Aaron quemando el cielo arriba. Agarró su rifle con más fuerza, sus nudillos blancos como el hueso. Una oración silenciosa escapó de sus labios. Están violando los niveles superiores. Un soldado, su voz áspera con terror, se alejó a toda prisa del pasaje cubierto por el tapiz, sus ojos muy abiertos, con un miedo primario que reflejaba la oscuridad que se acercaba. El momento de una retirada de lucha había llegado. Jet conmigo, ladró. Elías, conduciendo a los soldados restantes hacia el pasaje oculto, lanzó una última mirada anhelante a los estantes imponentes de textos antiguos. Su sabiduría ahora se desvaneció para ser consumida por las llamas de la guerra. La biblioteca de Whispers había permanecido durante milenios, un testimonio de la sede del conocimiento de la humanidad. Solo podía rezar para que en algún lugar, de alguna manera, una chispa de ese legado perdurara. Finan, su rostro pálido pero resolute, sostuvo el tapiz a un lado. Su cuerpo juvenil, una silueta austera, contra el parpadeo, luz de lámpara,
Había una madurez recién encontrada en sus ojos, un brillo de acero que hablaba de batallas luchadas y demonios conquistados. El niño se había ido forjado en el crisol de la guerra, reemplazado por un soldado Su, espíritu templado por los fuegos de Acarón. El pasaje estrecho y el despertar de la tierra húmeda y cosas olvidadas se los tragó entero el tapiz cayendo de nuevo a su lugar como un sudario. El aire se volvió pesado, espeso, con el peso de los siglos, y el conocimiento sofocante de que su santuario se había convertido en su tumba, Elías. Sus sentidos en alerta máxima lideraron el camino. Sus botas hundiéndose en la suave tierra, el pasaje se retorció y giró un camino laberíntico tallado a través del lecho de roca del planeta detrás de él. Los sonidos apagados de la batalla rugieron. El avance implacable de los Vorán, un recordatorio constante de su precaria existencia, emergieron en una vasta caverna. El aire espeso con el olor a azufre y un silencio tan profundo que se sentía como una presencia física. Brillando Lion, aferrado a las paredes de la caverna, arrojaba una luz fosforescente e inquietante que revelaba un lago subterráneo Anán que se extendía ante ellos con su superficie tan lisa y negro como obsidiana pulida. ¿Dónde estamos? La voz de Jet se susurró en... El silencio como de catedral resonó extrañamente en la vasta cámara. Antes de que Elías pudiera responder, un zumbido bajo, apenas audible al principio, vibró a través del suelo de la caverna. Creció constantemente en intensidad, transformándose en un vino agudo que le hizo rechinar los dientes. El suelo de la caverna se tambaleó violentamente bajo sus pies, desequilibrándolos. Los soldados gritaron, sus voces tragadas por el creciente rugido que parecía emanar del núcleo mismo del planeta. ¿Qué está pasando?, gritó Finan, su voz apenas audible por encima de la cacofonía. Elías no tenía una respuesta. Nunca había experimentado nada parecido, esta sensación de poder crudo e indómito, estallando desde las profundidades de Aaron. Se aferró a una formación rocosa que sobresalía sus nudillos blancos. Su corazón latía contra sus costillas como un tambor de guardia. Entonces, tan rápido como comenzó, el retumbar cesó. El silencio resonante que siguió fue roto solo por los jadeos entrecortados de los soldados y el goteo. Goteo, goteo de agua del techo de la caverna. ¿Qué era eso? Uno de los soldados tartamudeó, su voz temblando, antes de que Elías pudiera responder un nuevo sentido. Un sonido débil al principio. Llegó a sus oídos un zumbido distante, como el latido de un corazón gigante, reverberó a través de la caverna, se hizo cada vez más fuerte, resuelviéndose en una sinfonía de motores de armas, cargando un sonido que envió una sacudida de adrenalina surgiendo a través de sus venas. Un destello de luz dorada apareció en el horizonte, un faro de esperanza, perforando la oscuridad opresiva de su refugio subterráneo. Se hizo cada vez más brillante, resuelviéndose en una formación de elegantes naves plateadas, sus cascos brillando bajo el resplandor fosforescente de la caverna. La caballería había llegado. Las luces doradas se hincharon bañando la caverna en un resplandor etéreo que parecía desterrar las sombras, y el miedo que se había aferrado a ellas durante tanto tiempo. Las naves, una armada de elegantes formas depredadoras, descendieron de la azotea, destrozado de la caverna, sus cascos adornados con un símbolo. Elías no reconoció un Starburst estilizado, sus 8 puntas irradiando hacia afuera como fuego celestial. Por un momento, solo hubo un silencio aturdido. Los soldados, exhaustos y heridos, miraron el espectáculo que se desarrollaba ante ellos con una mezcla de asombro e incredulidad. Incluso Elías, un veterano endurecido que era, sintió un nudo en la garganta, una oleada de emoción que trascendió el lenguaje de los campos de batalla y las retiradas estratégicas. ¿Podría ser esto? ¿Podría su apuesta desesperada, su vuelo al corazón de Acarón, haber dado sus frutos?
Una voz amplificada y haciendo eco extrañamente en la inmensidad de la caverna, resonó desde la nave líder su tono agudo y autoritario, pero mezclado con un toque de algo que Elías no pudo ubicar. Respeto, tal vez, o tal vez algo más parecido a la reverencia atención humana sobrevivientes. Esta es la comandante Talia de la Guardia Atonia. Hemos recibido su señal de socorro. Estamos aquí para ayudar. Las palabras simples pero profundas colgaban en él. El aire rompió el silencio opresivo y se llevó consigo el peso de la esperanza reavivada y un futuro aún no consumido por las llamas de la guerra. Elías, con el corazón latiendo contra sus costillas como un tambor de guerra, se permitió una pequeña sonrisa cansada. No estaban solos. «Comandante», Talia. Elías respondió con su voz áspera por el cansancio, pero firme con una nueva resolución. «Este es el sargento Elías Vance de la Alianza Humana. Estamos en deuda con su oportuna llegada, pero debo advertirle que los Borán poseerán un arma, el martillo de Acarón». Talia terminó su voz sin miedo, reemplazada por una resolución de acero que reflejaba la de Elías. «Somos conscientes de sus capacidades, sargento, y estamos preparados para neutralizarlo como para acentuar sus palabras». Otro temblor sacudió la caverna, más violento que cualquiera que hubiera venido antes. El aire crepitó con anticipación. El silencio se estiró burlonamente como un arco, luego con un sonido, como 1000 soles estallando al unísono la caverna sobre ellos. Explotó en un destello de luz cegador. La onda expansiva se estrelló contra ellos, arrojando a Elías de sus pies. Aterrizó con fuerza el aire. Lo tocó en los pulmones, pero se puso de rodillas, su mirada fija en el caos que se desarrollaba arriba, a través del agujero abierto en el techo de la caverna. Podía ver un caleidoscopio de fuego y luz, las formas arremolinadas de barcos envueltos en un ballet mortal, contra el telón de fondo del cielo magullado de Aarón, el martillo de Acarón, una vez, el invencible. Espectro de la destrucción. Ahora estaba enredado en una lucha desesperada por su propia supervivencia, su casco negro obsidiana, ardiendo con fuego enemigo por el chorro de estrellas. Respiró su voz con una mezcla de asombro e incredulidad. Elías, su propio corazón latía con una extraña euforia. Solo pudo asentir. Había presenciado de primera mano la brutalidad de los Borán, la escalofriante eficiencia con la que Edward había visto mundos enteros consumidos por las llamas de su ambición, pero nunca los había visto a la defensiva, su superioridad tecnológica desafiada, su fría agresión calculada, se encontró con una fuerza igual y opuesta. Fue una vista que nunca olvidaría. La batalla, dura lo que parecía una eternidad, pero probablemente no fue más que unos minutos luego. Tan repentinamente como comenzó, terminó el martillo de Acarón en su casco. Se rompió en una docena de lugares, estalló en una explosión cataclísmica final que desgarró a través de la atmósfera y pintó el cielo en una aurora arremolinada de fuego y escombros. Como los ecos de la explosión, se desvaneció. Un profundo silencio se instaló en la caverna. Un silencio tan completo que era casi ensordecedor. Era el silencio de la victoria, duro y absoluto. Una sola nave eónica. Su casco estaba marcado pero intacto. Se desprendió de la masa arremolinada de escombros y descendió hacia el suelo de la caverna. Sus luces de aterrizaje arrojaban largas sombras danzantes sobre los rostros golpeados de los soldados supervivientes. Una rampa bajó y bañó el suelo de la caverna con un carbón de suave luz blanca. Una figura alta e imponente con un uniforme de plata brillante se recortaba contra la luz. Su mano extendida en señal de saludo. «Bienvenido a casa, sargento Vance». La comandante Talia dijo con voz fuerte y clara. «A pesar de los ecos de la batalla que aún resuenan en el aire, la galaxia ha oído tus susurros, y ella no lo olvidará pronto.